y en donde, bueno, le va a resultar de alguna forma beneficioso a los clientes, a estos clientes que deciden protegerse efectivamente con los competidores de esos clientes, ¿sí? Como de alguna forma esta protección les permitió no solamente la protección en cuanto a términos de una violencia y de un ataque de un enemigo externo, sino también de los propios competidores. Y para esto va a ser una caracterización a la cual Tilly va a indicar que le va a faltar una categoría, en la cual va a indicar cuál va a ser el comportamiento o el distinto comportamiento dependiendo de quién dirija el gobierno, ¿sí? Ahí va a mencionar en una primera categoría a los ciudadanos detentando de alguna forma este gobierno para sí, y también un monarca que actúa bajo su propio interés, y a las distintas autoridades, encontrando que la ciudadanía va a intentar maximizar el pago de la protección, el monarca que actúa en beneficio propio va a intentar de alguna forma maximizar el tributo, y las autoridades van a intentar maximizar tanto el tributo como los salarios. Después, Lane también va a introducir una característica de la sucesión de distintas etapas, especialmente de 4, en la cual la primera va a estar orientada a la anarquía y el pillaje, una segunda etapa en la cual los recaudadores van a tratar de introducir y captar distintos clientes, una tercera etapa en la cual se va a encontrar que estos clientes van a tener un mayor beneficio de esta protección que el tributo propio de quienes los protegen, y una cuarta etapa en la cual los cambios tecnológicos sobrepasan el pago de esta protección. Ahora, cuando hablamos de protección, invariablemente estamos hablando de la protección de capital, ¿sí? Entonces hablamos de lo que se está protegiendo más allá del derecho a la vida y a la libertad propia, también es a la propiedad de capital. Entonces, el desarrollo de este capitalismo que de alguna forma permitía ir a la guerra y eliminar a los enemigos externos y neutralizar de alguna forma también a los enemigos internos o eliminarlos también permitió el desarrollo de capital, ¿sí? Porque era necesario para poder instrumentarlo y para poder acceder a la guerra, pero también era necesario para poder neutralizar de alguna forma a los rivales de estos competidores. Y en este sentido, lo que nos va a mencionar Tilly es la característica propia que tienen los estados, ¿sí? Digamos, ¿qué hacen los estados en sí? Y para esto va a establecer especialmente 4 acepciones. En este sentido, los estados van a hacer la guerra, ¿sí? Básicamente. ¿Y la guerra a partir de qué característica? ¿Qué es lo que están buscando? Bueno, de alguna forma lo que están haciendo es tratar de eliminar y neutralizar a los enemigos externos, ¿sí? Básicamente. Y cuando nos encontramos en la segunda visión, en la segunda característica de lo que hacen los estados, que es la construcción del estado, estamos hablando básicamente de eliminar y neutralizar a los enemigos internos, ¿sí? Encontrar una cohesión dentro de este territorio, ¿sí? De monopolizar esta violencia dentro al interior de este territorio. Y cuando hablamos de protección, cuando mencionábamos anteriormente, hablábamos justamente de eliminar y neutralizar a los enemigos de los rivales de estos clientes, ¿sí? De los clientes que acceden a la protección. Y en última instancia vamos a encontrar a la extracción básicamente de capital, que es necesario para poder producir los otros 3 elementos, ¿sí? En este sentido, lo que nos va a señalar que cada uno de estos 4 elementos que desarrolla el Estado van a ser interdependientes, ¿sí? Que van a ser necesarios para poder desarrollarlos, ¿sí? Y que cada dominio y desarrollo de uno va a depender de la forma que adquiera el otro. Y en este sentido, cada uso de la violencia, cada uno de estos elementos que hacen los estados, se va a transformar en distintas formas de organización, ¿sí?
el ímpetu que tenga cada uno de estos estados europeos en, por ejemplo, hacer la guerra, o en construir el Estado, o en proteger, o en extraer recursos, va a adquirir distinta organización. Y esta organización, por ejemplo, en la guerra, la vamos a encontrar en básicamente la construcción de milicias, en la construcción de ejércitos, en el desarrollo de navíos, ¿sí? Y vamos a ver cómo aquellos estados que más impulsaron a el desarrollo de guerras van a tener una mayor organización en los ejércitos. Lo mismo con la construcción de los distintos estados, aquellos estados en los cuales iban a tener una focalización de disidencias locales, van a volcar sus esfuerzos en la construcción de esta cohesión local, lo cual se va a poder estar ligada o vinculada en desarrollo y una organización de instrumentos de vigilancia y control, por ejemplo. O en el caso de la protección al cliente, se puede estar vinculada a básicamente la construcción o el desarrollo de distintos tribunales o institutos o asambleas de representantes. Y bueno, en el caso de la última característica de lo que hacen los estados, que la extracción, cuanto el estado más impulsó sus esfuerzos a extraer recursos del territorio, de la sociedad, es en donde más vamos a encontrar mecanismos de finanzas, mecanismos y estructuras fiscales y contables. Entonces, en este sentido, cuanto más organizado estaba mejor dicho, cuanto más generaba o buscaba atacar cada uno de estos elementos, más costoso iba a resultar y por cuanto más organización iba a detener ese estado para desarrollarlo. Y obviamente, como señala Tilly, son proporcionales, ¿sí? Son proporcionales y son de alguna forma interdependientes, ¿sí? Se necesitaba y se necesita de alguna forma el equilibrio de estos cuatro elementos para no generar un desfase en el desarrollo y el predominio de una institución sobre otra. En este sentido, nos va a decir que, por ejemplo, cuando en aquellos países en el cual operó, o en esos estados, mejor dicho, donde operó un mayor desarrollo, por ejemplo, de la guerra, con un menor desarrollo de los otros tres elementos, es en donde vamos a encontrar fuerzas militares o la construcción de fuerzas militares con una autonomía de participación, ¿sí? una autonomía de participación política mayor. Y por lo pronto, en aquellos estados en el cual se delimitó un mayor dominio de la protección, por ejemplo, con respecto a las otras tres, vamos a encontrar a una clase dominante, una clase oligárquica por encima, digamos, del resto, con un dominio bastante importante. En este sentido, estas son de alguna forma los elementos que atribuye Charles Tilly para hablar de la construcción de los estados europeos, ¿sí? Entendiendo cómo a partir de la violencia y cómo a partir de la guerra posibilitó, sin buscarlo de alguna forma, la construcción y el desarrollo de los distintos estados. Como a partir de la violencia fue necesaria la construcción de una clase dominante, de una burguesía en primer término y de un capitalismo en segundo lugar, que permitiera, digamos, el paso de ese feudo y ese territorio aislado a una economía de escala, en donde la producción, un poco vinculándolo con la clase que hablábamos anteriormente de Weber, donde la producción no sea algo irracional y algo ilógico y tradicional, sino que permitiera la construcción y la acumulación de capital. En este sentido, era necesario barrer con estos sectores autónomos que dificultaban no tan solo el mercado, sino también la producción de una economía racional y que permitiera de alguna forma la acumulación. Esta acumulación de capital, en última instancia, lo que permitió fue ir a la guerra, pero también permitió
no solamente ir a la guerra, sino también generar una cohesión dentro del territorio. Y esta cohesión también estaba relacionada con la protección propia de los clientes. Esto es algo que podemos encontrar y seguramente a menudo lo vamos a ir viendo, cómo determinados estados van a defender a los intereses de un capitalismo, una burguesía local, a partir de distintos cánones que se puedan de alguna forma tributar a producciones extranjeras, ¿sí? Vamos a encontrar, por ejemplo, algo muy contemporáneo como la guerra comercial que tuvo y sufrió Estados Unidos y China, especialmente con la tecnología de Huawei, justamente por lo que generaba la producción tecnológica china, sobrepasando de alguna forma la producción local, la producción estadounidense. Entonces vamos a ver cómo de alguna forma la explicación que atribuye Tilly es justamente la de tratar de comprender que la construcción de estos estados va a necesitar de estas 4 características fundamentalmente, y cómo estas 4 características han operado a lo largo del desarrollo de la historia y cómo se fueron vinculando con la formación de los estados en Europa, ¿sí? Algunos autores mencionan que fue suficiente para la extensión de estos estados el mayor poderío en cuanto a los ejércitos y en cuanto a el mayor desarrollo de los mismos, y esto lo vinculan directamente con la formación de los distintos estados europeos. De todas formas, lo que nos va a mencionar Tilly, ya para cerrar y redondear, es que esto no es suficiente, no solamente el mayor desarrollo de un ejército es lo que nos va a vincular con la formación de los estados europeos, sino que estos 4 elementos y la búsqueda de una economía de escala es de alguna forma las características esenciales en el desarrollo y la formación de los estados en Europa. Bueno, espero que les haya sido ameno el video. Básicamente estos son los elementos de Tilly. Espero que con la lectura del texto puedan vincularlo y puedan comprenderlo aún más, y también con la lectura complementaria y los videos que están subidos también les pueden servir para comprender de mejor forma las características que señala Tilly y la idea de cómo han operado en cuanto a la formación de los estados europeos. Esto, quiero aclararlo, es completamente distinto a la formación de los estados en América Latina, y esta visión es una visión netamente eurocentrista, ¿sí? Digo, más allá de que lo escribe es estadounidense, es una visión eurocentrista. Vamos a poder ver cómo a partir de una bibliografía un poco más autóctona, un poco más latinoamericanista, vamos a ver cómo en realidad existen distintas explicaciones, y especialmente vamos a poder ver cómo en realidad la construcción de los estados en América Latina o la construcción del Estado argentino tiene otras características distintas, ¿sí? Así que bueno, los dejo y espero que puedan desarrollarlo con las distintas características que menciona Tilly en el texto. Un saludo y nos vemos.